Crece la preocupación por el alza de casos de COVID-19, lo conocíamos hace pocos momentos ya, liberadas las cifras del día de hoy. Claro, reportó 1.741 casos nuevos en el día de hoy, una positividad diaria de 3,23%. Vamos a conversar del tema junto al secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci. Gracias por conversar con nosotros, doctor. Hola, muy buenos días. Doctor, bueno, vimos los números ya hace un rato del informe, 1.741 casos nuevos, la cifra no varía mucho respecto al menos al martes pasado, pero evidentemente que hay preocupación, sobre todo en algunas regiones del país. ¿Cómo ven ustedes la evolución luego de que el ministro París hace algunos días hablara de un brote más que de una tercera ola? Bueno, sí, la verdad es que hemos tenido un aumento sostenido que ha tenido algunas variaciones en las últimas semanas. De hecho, si nosotros podemos separar la región metropolitana del resto de las regiones del país, la región metropolitana permanece el aumento, pero con una desaceleración más o menos importante. Sin embargo, el resto de las regiones ha continuado el crecimiento exponencial de los 7 días posteriores a esta última medición. Entonces, en ese sentido, efectivamente, tal como usted lo señalaba en el cabezado, estamos en una situación preocupante, principalmente porque no sabemos cuál es el techo de esto. Hay que recordar que el mismo ministro París dijo que ya habíamos pasado, ¿no es cierto?, el pic de este nuevo brote, rebote, nueva ola, como usted quiera llamarlo, pero la verdad es que lamentablemente eso no ha sido así y todavía estamos en este episodio de incertidumbre porque no sabemos hasta dónde va a ser el crecimiento. ¿Y eres oportuno en este contexto, doctor, en haber anunciado ayer el tema de fronteras protegidas con mayor apertura y casi sin condiciones para aquellos que entren al país? Más allá sabemos de homologación de vacunas por una parte, pero con un PCR negativo. ¿Era el momento? Mira, la verdad es que lo que hay que comprender es que el problema de los aeropuertos o de los accesos al país hay que verlos en qué momento epidemiológico lo estamos viendo. Cuando efectivamente nosotros no teníamos absolutamente ningún caso de COVID-19 en nuestro país, el haber mantenido una frontera a lo menos cerrada, y si no cerrada, con un control estricto y seguimiento estricto, con aislamiento de todos los pacientes que ingresaban o de las personas que ingresaban a nuestro país, la verdad que hubiera sido algo tremendamente que no hubiera, por lo menos no hubiera evitado el ingreso, pero sí hubiera retrasado bastante, por lo menos, la explosión de casos que tuvimos en nuestro país. Luego, cuando ya teníamos el COVID-19 totalmente ya con una primera ola que la habíamos pasado, pero con la aparición de variante Delta, efectivamente generar un cierre mucho más pronunciado, como incluso el mismo ex ministro Mañalich lo dijo y otros expertos del área, hubiera sido también mucho más importante, no para evitar que ingresara, sino también para retrasar. Ahora, con la variante Delta totalmente desatada en contagio comunitario, con más de un 91, incluso 100% de las muestras secuenciadas con variante Delta, que ingrese una nueva variante Delta, la verdad es que pasa a ser algo secundario. Lo que sí es que nosotros como colegio siempre hemos recomendado una mayor prudencia. La verdad es que probablemente el sacar la PCR de entrada, quizás nosotros ahí hubiéramos dudado un poco, quizás también hacer el seguimiento, aunque no sea en cuarentena, pero sí un seguimiento estricto de las personas que ingresan para saber si aparecen o no contagios, probablemente también hubiera sido algo más recomendable, o por lo menos algo desde una posición un poco más conservadora de lo que se estaba planteando hasta ahora. Ahora bien, todas estas medidas no están escritas en piedra y evidentemente si es que llega a aparecer una variante de preocupación a nivel mundial o una variante que produzca escape inmunológico a las vacunas actuales, evidentemente vamos a tener que dar pie atrás rápidamente. Claro, porque cuando conversábamos más temprano con el subsecretario de Turismo, le preguntábamos precisamente de las condiciones de entrar, cómo de alguna manera se liberan también las medidas, pero él dice que hay un objetivo claro, que es que las personas que entren estén sanas, y desde ahí hay un control, un mayor control, y esa es la idea. Así lo entienden ustedes, me imagino también. O sea, la verdad es que la idea es que efectivamente nosotros concordamos 100% con el subsecretario de que la idea es que las personas que ingresen estén sanas o por lo menos no generen mayor carga de contagio en nuestro país.
Sin embargo, hay que también ser suficientemente claro que con las medidas actuales eso no se garantiza. La verdad es que el PCR de 72 horas antes, igual vamos a tener una ventana de 72 horas para que las personas se contagien o en los terminales extranjeros o dentro de los aviones. Y lo segundo es que sin el PCR en nuestro país o sin el seguimiento de las personas que se están distribuyendo en nuestro país, la verdad es que la trazabilidad de una persona que eventualmente pueda desarrollar la enfermedad dentro del país va a ser cero. Entonces, en eso también hay que ser suficientemente claro. ¿Cuál es el principal riesgo entonces en este escenario, doctor? No, el principal riesgo en este escenario es que no seamos capaces de seguir una trazabilidad de un caso que se nos escape con las medidas actuales. Las medidas actuales involucran, ¿no es cierto?, estar vacunado, las medidas actuales involucran hacerse una PCR 72 horas antes, pero igual tenemos un bolsón de tiempo y tenemos un periodo donde eventualmente se pueda producir un contagio y no seamos capaces de detectarlo y por lo tanto generemos clústeres de contagios internos en nuestro país sin la capacidad de poder seguir la trazabilidad y el seguimiento de eso. Doctor Bernucci, hay un gran desafío y las autoridades así lo han planteado en avanzar con el proceso de vacunación, sobre todo con las personas que están rezagadas, ya no solo del esquema básico, del esquema primario, sino también con la dosis de refuerzo. Ahí hay un trabajo importante todavía por delante. ¿En el Colegio Médico han evaluado alguna sugerencia o propuesta de medidas para avanzar en esa línea, complementarias, digamos, a las que ya se han implementado? Bueno, mira, a ver, la verdad es que efectivamente hay que hacer una separación inmediata. Aunque nosotros estamos de acuerdo que hay que avanzar en los dos canales, evidentemente las personas que no tienen su esquema primario completo tienen un mucho mayor riesgo de las personas que no han recibido su refuerzo. Entonces, en ese sentido, esperamos que el pie en el acelerador se ponga justamente en ese grupo que no ha recibido primera, segunda dosis y que no ha completado los 14 días. Entonces, evidentemente, ahí es donde el foco debe estar puesto sí o sí para poner el pie en el acelerador. Efectivamente, nosotros estamos de acuerdo que en forma paralela o en forma secundaria tengamos también que apurarnos con la dosis de refuerzo o tercera dosis porque los resultados que tenemos hasta ahora evidentemente muestran un beneficio y una protección mucho mayor. Ahora bien, ¿cómo nosotros intervenimos a estas personas rezagadas? Lo primero es que tenemos que ver cuáles son los datos. Los datos que tenemos son muy poquito disponibles y lo que tenemos disponible es que, uno, las personas que no se han vacunado, menos del 3% de estas personas se declara a sí mismo como antivacuna. O sea, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos de la idea de la cabeza de que todas las personas que no se han vacunado o que están rezagadas pertenecen a estos grupos antivacunas porque esto no es así. Lo segundo es que lo que hemos visto nosotros es que este calendario que ha sido súper exitoso para alcanzar la vacunación que hemos tenido, también ha tenido problemas en el acceso. Las personas que no alcanzan a vacunarse el día específico que les toca o el día que están rezagados, por lo tanto, nosotros hemos planteado que a este minuto, por ejemplo, los que están rezagados de esquema primario, debería darse una libertad total de vacunación, es decir, vacunarse cuando quieran, cuando puedan, en el momento que puedan y en el lugar que tengan acceso más fácil. Creemos que liberar el acceso para ese tipo de pacientes es muy, muy, muy importante. Lo segundo es que si vemos los datos de por qué la gente no se vacuna, aunque no tenemos muchos datos, eso nos dice que la gente le tiene desconfianza a las vacunas, tanto en efectos secundarios como también en si es que realmente sirven o no. Y lo tercero es que tiene que ver, hay un grupo donde efectivamente le tiene miedo al vacunarse. Entonces, ahí también tenemos un gran espacio para crecer referente a educación, a transmitir lo efectiva que son las vacunas, a transmitir lo segura que son las vacunas, y por lo tanto tiene que ver algo con más la información, más que con una creencia personal de esas personas en no vacunarse. Doctor, en ese sentido, medidas más... Nuestras recomendaciones... Sí, en ese sentido, medidas más coercitivas por el lado de acceso. Respecto a la movilización. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso extremo como lo que ha hecho Austria, de dejar en cuarentenados a los que no están vacunados. No digo que eso se tenga que implementar acá en Chile porque la situación epidemiológica es distinta, pero ¿cree usted que ese camino, el de medidas de coerción, está abierto todavía? Mira, a ver, yo creo que no tenemos... Lo primero es que para sentarnos a conversar esto no tenemos que cerrar ninguna medida. Sin embargo, aquí hay que ser sumamente claro. Nuestro país, que es súper chico, súper pequeño, no es dentro de los países grandes, europeos o más ricos, tenemos una mucho mejor experiencia en programas de vacunaciones nacionales
y masivo que lo que tiene Austria, que lo que tiene Estados Unidos, que lo que tiene Australia. En general, nuestro país tiene mucho más experiencia. Y si nosotros vemos la experiencia nacional que tenemos en programas masivos y nacionales de vacunación, más los datos internacionales, la verdad es que todos los incentivos, entre comillas, coercitivos o medidas coercitivas que lleven a obligar la vacunación, en general les va mucho más mal de la experiencia que hemos tenido nosotros a nivel nacional. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que basarnos en los datos, tenemos que basarnos en la mejor evidencia disponible para poder tomar decisiones y no tomar decisiones porque creemos que eso es lo mejor, sino basarnos en los datos. Y lo siguiente es que, evidentemente, hay una discusión ética, hay una discusión, evidentemente, desde la ética médica, si realmente la obligación en los contextos actuales está éticamente probado, y en ese sentido nosotros también le hemos pedido la ayuda a nuestro departamento de ética que nos pueda sacar una orientación general para también hacer un análisis más al debate. Y transmitirlo también a las personas. Muchas gracias, doctor, por hablar con nosotros. Que tenga buen día. Un muy buen día, muchas gracias. Chao, doctor, hasta luego.